Esto es Culturama. Cada 28 de julio recordamos el nacimiento de dos figuras fundamentales para la memoria visual y artística de México: Agustín Víctor Casasola, pionero del fotoperiodismo mexicano, y Helen Escobedo, una de las creadoras más innovadoras del arte contemporáneo. Aunque pertenecieron a épocas distintas y trabajaron con lenguajes diferentes, ambos entendieron que las imágenes son una poderosa herramienta para contar historias, preservar la memoria y transformar la manera en que observamos nuestro entorno. Agustín Víctor Casasola nació en 1874. Revolucionó la fotografía documental al registrar algunos de los momentos más importantes de la historia nacional, especialmente durante la Revolución Mexicana. Su archivo fotográfico, enriquecido también por el trabajo de su familia y colaboradores, se convirtió en uno de los acervos visuales más importantes del país. Gracias a sus imágenes conocemos rostros, escenas cotidianas y acontecimientos que hoy forman parte de la memoria colectiva de México. Por su parte, Helen Escobedo nació en 1934. Fue escultora, gestora cultural y promotora del arte público. Su obra rompió con los límites tradicionales de la escultura al integrar el paisaje, la arquitectura y la participación del espectador. Además de crear piezas monumentales en distintos espacios de México y el extranjero, es recordada como una figura importante en el paisaje cultural mexicano por sus contribuciones como directora de 3 instituciones principales: el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el Museo de Arte Moderno y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Recordar a Agustín Víctor Casasola y a Helen Escobedo es reconocer que el arte y la imagen no solo documentan una época, sino que también construyen identidad, despiertan preguntas y fortalecen nuestra memoria colectiva. Sus aportaciones siguen inspirando a fotógrafos, artistas y ciudadanos a mirar el mundo con sensibilidad, creatividad y un profundo sentido de pertenencia. Qué gusto que estén en sintonía, tanto de radio y televisión mexiquense, en este martes 28 de julio. Sabemos que todavía estamos en buen momento para seguir disfrutando de las recomendaciones. Las vacaciones le han dado un sentido diferente a lo que llevamos en este 2026. Y ustedes saben que acá en Culturama fomentamos enormemente la posibilidad, la oportunidad de armar la logística, de salir de casa, de salir de estos centros comerciales y conocer más nuestro Estado de México. Soy Gaba Cabral y como siempre es un gusto compartir con Daniel Ruiz. ¿Cómo te va, Dan? Muy bien, muy contento de saludarlos, como bien comentas. Y Gaba, hemos hecho un trabajo a lo largo de estos días y los seguiremos haciendo. Quedan pocos días de vacaciones, sobre todo para los chicos de primaria y secundaria, pero aún hay tiempo, así que estén pendientes de toda la información que les tenemos lista para todos. Y saben que tenemos participación de quienes siguen el programa de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y con la repetición más tarde, para que sean parte del sondeo, de la pregunta. Tenemos una y dicen que el amor está en el aire, pero también está en el staff de producción. Así que la pregunta de esta semana es: ¿qué canción mexicana te llega, ¿no? Es decir, te emociona, tú sabes, cuando traes un mal de amores? Platícanos, Gaba tiene ya su top 100. 200. Pero estaremos muy al pendiente de lo que nos digas. Seguramente tienes también por lo menos 3 de favoritas, ¿no? Yo creo que todos tienen por lo menos 3. Sí, tengo esas canciones que me han abrazado en momentos difíciles. Y les recordamos que también pueden seguir esta aventura artística y cultural en formato radiofónico a través de las diferentes emisoras de radio mexiquense: Amecameca, Zumpango, Valle de Bravo, Metepec, en FM, en AM, y que también pueden escuchar igual cualquiera en la página del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, que es mexiquencedigital.com, en donde también podrán conocer la programación y los programas de Culturama, como le decimos cariñosamente, estos recalentados, que además de vivir en las redes sociales, en la página de radio, televisión y de Culturama en Facebook, también pueden encontrar estos episodios en la página oficial del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Y tenemos ya para ustedes información importante, seguramente te va, a interesar, porque hay una reunión importante, Gaba, para este proyecto. Se trata de el IMSS y la Secretaría de Cultura, porque han lanzado una campaña justamente en torno de la salud,
y ellos han reflexionado y consideran que el arte también puede abrir conversaciones, acompañar procesos y contribuir al cuidado de la salud mental. Esta iniciativa, impulsada por Acción Comunitaria IMSS Bienestar, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, lleva el arte gráfico más allá de los museos para acercarlo a los territorios donde la gente vive, enfrenta desafíos y también, por supuesto, sana. Esta campaña incorpora carteles de la Quinta Bienal Internacional del Cartel Oaxaca, fortaleciendo el vínculo entre el arte gráfico y la justicia social. Por otro lado, también estamos emocionados de reconocer los 40 años del Franz Mayer Arte y Diseño, este recinto que se encuentra en la Ciudad de México y que pues tiene una serie de exposiciones. Una de ellas también forma parte de esta exposición conmemorativa por los 70 años del World Press Photo. Está curada especialmente para el Museo Franz Mayer y presenta una selección de las fotografías ganadoras más representativas de las últimas 7 décadas. Y si quieren ser parte, como comentaba al inicio, de estos 40 años del Franz Mayer, éntrenle a las redes sociales donde podrán encontrar esta exposición y por supuesto el resto de las actividades que seguramente le darán un sentido diferente a pues esta proyección, Dan, que luego se fortalece a través de las propuestas que llegan desde diferentes partes del mundo. Claro, y aunque puedes acceder a algunas de las imágenes en plataformas digitales, Gaba, la verdad que la forma que hacen la impresión aquí en el WordPress es muy fina, muy acabada. Hacen también un trabajo curatorial, como veíamos en pantalla para la gente de radio, les platicamos que justo en los pasillos del Franz Mayer es donde hacen el montaje, generalmente fondos blancos o negros solamente para contrastar y que te puedas centrar en la imagen, pero está como en este patio, ¿no?, del Franz Mayer, está muy fresco, puedes tomar un café. Y de ahí, bueno, nada más recordarle a la gente que está justo en el centro, ¿no?, a un costado de la Alameda Central. Y Gaba, de ahí, ¿qué te parece si regresamos a las recomendaciones del Estado de México? Particularmente en Texcoco hay un lugar, un parque que se conoce como Molino de Flores, Gaba. Sí, y que tiene pues también las características Parque Nacional, en donde ustedes podrán encontrar una serie de actividades, sobre todo para quienes nos escuchan de aquella zona de la entidad o nos están siguiendo a través de Televisión Mexiquense, o si planean también moverse no solamente en el centro del Estado de México, sino poder visitar otros municipios un poco más alejados, pero que tienen este sentido y estos paisajes y estas historias, Dan, que de verdad tenemos que conocer visitándolo. Y vemos en pantalla, para la gente de radio le platicamos que justo hay vestigios de esta hacienda Molino, pero enmarcada en una zona natural de gran diversidad de flora, fauna. Es toda una experiencia y está realmente cerca. Está a 4 o 5 kilómetros del centro de Texcoco. A veces que en la vida citadina nos consume, nos absorbe y nos olvidamos que tenemos alternativas realmente próximas a nosotros y es una oportunidad, te escapas 15, 20 minutos y estás en otro ambiente. Sí, hay que armar la expedición a Molino de Flores. Muy bien. Allá en Nezahualcóyotl. Y ahora nos vamos a conocer más del arte popular a través de la alfarería, moldear la tierra en identidad. Dicen que en México la tierra también tiene memoria. Entre las manos de miles de artesanos, el barro deja de ser polvo para transformarse en historia, identidad y resistencia. La alfarería mexicana surgió mucho antes de la llegada de los españoles, en las comunidades prehispánicas, donde las vasijas, además de servir para cocinar o almacenar agua, eran usadas para rendir culto, celebrar la vida y acompañar rituales sagrados. En estados como Oaxaca, Michoacán, Puebla o el Estado de México, el barro sigue moldeándose casi de la misma forma que hace cientos de años. El sonido del torno, el humo de los hornos y las manos cubiertas de arcilla forman parte del paisaje cotidiano. De ahí nacen piezas emblemáticas como el árbol de la vida de Metepec, la talavera poblana o el barro negro oaxaqueño, artesanías que han llevado el nombre de nuestro país al mundo entero y que representan mucho más que decoración, son símbolos vivos de la cultura popular mexicana.
Pero detrás de cada jarro, cazuela o figura artesanal, existe también una lucha silenciosa. Muchos talleres familiares enfrentan el reto de sobrevivir ante la producción industrial y el paso acelerado de la modernidad. Aún así, los artesanos continúan trabajando el barro con paciencia casi ritual, porque saben que cada pieza guarda algo imposible de fabricar en serie, el alma de quien la crea. Sus manos no solo moldean objetos, moldean recuerdos, costumbres y una forma de entender la vida profundamente ligada a la comunidad y a la tierra. Hablar de la alfarería mexicana es hablar de un país que se niega a olvidar sus raíces. En cada grieta del barro cocido habita una historia, en cada color una región y en cada horno encendido la esperanza de que esta tradición siga viva para las próximas generaciones. Bueno, y si hablamos de alfarería mexicana, Gaba, no podemos dejar de lado nuestra sede que es Metepec en el Estado de México. Por supuesto nos representa el árbol de la vida, ya hablaremos de eso, pero Gaba, no es lo único, ¿no? Tenemos trabajo en cerámica de otro tipo de piezas, macetas, figurillas. Metepec tiene una gran producción en este sentido y ha dado también como las condiciones para que se generen talleres familiares, Sí, claro. Hay gente que viene a aprender, está el Museo del Barro, es como un área de cultivo para que florezca el artesanía. Sí, totalmente. Un gran colectivo, esta parte que se va heredando entre familias y que también sería un tema importante de abordar en Culturama y que hemos visto a través de las historias de diferentes artesanos y artesanas, que de repente hay una ruptura familiar, Sí. que ya no quiere darle seguimiento a este tipo de legado, de conocimiento en cuanto a los materiales, en este caso, pues el barro, y pues también será parte de lo que le daremos seguimiento acá en Culturama. Pues sí, finalmente la cultura así es orgánica, es incesante. Y como dices, hay familias que quieren conservarla, hay chicos que ya se insertan a la vida Claro. contemporánea, moderna, están en otros temas. Pero afortunadamente en Metepec seguimos teniendo una gran fortaleza en la producción artesanal. ¿Y qué les parece si conocemos mucho más de ella? El barro ha sido y seguirá siendo uno de los símbolos más importantes del pueblo mágico de Metepec. Es parte del alma, tradiciones y costumbres de los pobladores. Con las manos mágicas de los artesanos se moldea la arcilla y se crean piezas únicas y de gran valor cultural, desde árboles de vida, tlanchanas, catrinas, cruces, jarros y cazuelas. El barro del pueblo mágico de Metepec es un patrimonio para todos los mexiquenses. Visita el mercado artesanal, el cual se encuentra ubicado en Miguel Hidalgo, esquina con Ignacio Allende, en el barrio de Santa Cruz. Aquí podrás encontrar diversos locales comerciales en los que exhiben diversas piezas de barro en el que podrás adquirir algunos de tu agrado y pueda ser parte de tu hogar. También puedes visitar la famosa calle de las artesanías, que está ubicada en la calle Ignacio Comonfort, en el barrio de Santa Cruz. Aquí no solo podrás encontrar artesanías en barro, también puedes adquirir diversos productos artesanales de otras partes de nuestro país, como talavera, talla de madera, textiles, vidrio soplado, entre otros artículos que te fascinarán. Si tu interés es observar cómo se elaboran las piezas artesanales, entonces la mejor opción es visitar los talleres artesanales. 11 talleres artesanales tienen un convenio con el municipio para que las puertas de los visitantes permanezcan abiertas. En estos talleres familiares también se tienen a la venta diversos productos que podrás adquirir a un buen precio. Pero lo mejor es que en algunos talleres podrás interactuar con los artesanos y manipular el barro para elaborar tus propias piezas. Estos talleres se ubican en diversos barrios y calles en la cabecera municipal de Metepec. Cada taller familiar cuenta con una placa para indicar que las puertas están abiertas a los visitantes y también pueden acudir a los módulos turísticos, donde te podrán obsequiar un mapa con las indicaciones de los talleres que podrás visitar. No lo dudes y este fin de semana ve con toda tu familia y visita y compra artesanías de las manos mágicas de los artesanos metepequenses. Y nos quedamos justo en el suelo de este increíble pueblo pues mágico acá en el Estado de México y que tiene una de las artesanías más emblemáticas. Hablo del árbol de la vida, originalmente con esta tradición bíblica, ¿no?, de la historia de la creación.
y que hemos visto ha ido evolucionando también y adaptándose a otras características. Y lo increíble es que compartimos acá en Culturama que hace algunas semanas pues le dieron esta denominación, sobre todo, Dan, porque ahora cuando estás visitando espacios donde haya artesanías que sabes que son de tu estado, de repente como que hay miedo de tomarla y voltearla, y esto blinda totalmente contra la piratería. Sí, seguramente, ya hay que tener muchísima atención en eso. Ya quisiera recuperar uno de tus comentarios, originalmente el tema Adán y Eva, como dices, se ha desarrollado muchísimo, en parte porque también ha habido una gran cantidad de encargos, ¿no? Originalmente ellos tenían su idea, hacían sus trabajos, pero ha sido tanta la demanda que hoy es amplísima la diversidad temática del árbol de la vida. Está en muchísimas partes del mundo también, porque no solo vienen extranjeros, sino de parte del gobierno, ya sea del Estado de México o de la Federación. Es también como un regalo importante. Y también rescataré un comentario, Gaba, de lo que escuchábamos en la cápsula. De verdad, si ustedes vienen, por ejemplo, un día entre semana, el fin de semana hay muchísima gente, digamos que está la zona de las ventas, pero quienes vivimos por aquí cerca, si tú caminas en las calles de Metepec, puedes ver abiertas las puertas de los talleres, mucha gente, es totalmente accesible, te pueden recibir, te pueden compartir parte del proceso, son muy abiertos y compartidos en ese sentido. Sí, le mandamos saludos a todas las familias que justo tienen sus talleres, está el mercado de artesanías, está este olor luego como a petricor, ¿no? Claro, a tierra mojada, sí. cuando está todo lo que da el barro, y justo tiene esta declaratoria de indicación geográfica protegida que le dio el INPI al árbol de la vida, y vamos a conocer más de esta emblemática artesanía acá en suelo mexiquense. El árbol de la vida es una artesanía con raíces prehispánicas en la tradición alfarera de la región central del país, pero evolucionó profundamente durante la época colonial. Es una compleja escultura tridimensional de barro que puede contar historias religiosas, efemérides históricas, leyendas populares o retratar la vida cotidiana del pueblo mexiquense. Recientemente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó oficialmente en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Protección de la Indicación Geográfica Árbol de la Vida de Metepec. Esta nueva figura legal es un escudo de protección intelectual y justicia social por razones fundamentales como combate a la piratería y al plagio, así como certificación del origen de una artesanía con más de 100 años de existencia. La indicación geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y se reconocen a través de una declaratoria de protección emitida por el INPI. Por medio de ella, productos agroalimentarios y manufacturados, como artesanías y bebidas típicas, son protegidos. Pronto iniciarán los trabajos para proteger el tapete de Temoaya y la chiva de El Oro, y en octubre se buscará gestionar la protección del bordado Mazahua. Mientras tanto, el árbol de la vida se consagró de manera oficial a partir del 12 de mayo como la primera artesanía del Estado de México en obtener la indicación geográfica protegida, el alma cultural y el orgullo inalterable del Estado de México. Y mañana, 29 de julio, es el Día Internacional Mundial Universal del Mal de Amores, y decidimos acá en Culturama que fuera parte justo de esta conversación, el diálogo que tenemos todos los martes, un conversatorio que nos permite abrir esos datos para entender el arte. ¿Y qué sería justo del arte sin el desamor, sin estos momentos de colapso emocional que te permiten justo traducir a través del arte? Por eso, más adelante, quédense con nosotros. También su participación es importantísima en nuestras redes sociales. Dan, vamos al corte. Sí, pero has hablado desde el corazón, ¿eh, Gaby? Y regresamos. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Muchas gracias por seguir en sintonía en esta temporada vacacional a través de radio y televisión mexiquense, y por supuesto las recomendaciones para aplicar turismo mexiquense están a todo lo que da. Por eso vamos a conocer más sobre el Cerro de la Muñeca en Tejupilco. Y si nos están viendo desde esa zona del Estado de México, déjenos sus comentarios en redes sociales.
maravillas naturales son parte del atractivo del Estado de México, como lo es el Cerro de la Muñeca, ubicado en el municipio de Tejupilco. Se trata de una de las montañas más altas de la región y entre sus rutas se pueden realizar muchas actividades que atraen a cientos de visitantes. Entre las actividades que puedes realizar están caminata, excursionismo, camping y la fotografía. También es posible llevar a cabo actividades más extremas, como el ciclismo de montaña, el rappel, el alpinismo y hasta el parapente. Se recomienda visitar el Cerro de la Muñeca con ayuda de un guía local, pues el recorrido de subida es a pie y tiene una duración aproximadamente de 1 hora con 20 minutos. Además, algunas zonas de la ruta son a través de terracería y piedra volcánica. Si quieres subir el cerro y disfrutar de un formidable paisaje, recuerda usar ropa cómoda, bloqueador solar y llevar tus propios alimentos. Para llegar a las faldas del cerro, debes tomar la carretera Toluca-Ciudad Altamirano y en el kilómetro 135 tomar la desviación a las mesas de Ixtapan. Visitar el Cerro de la Muñeca no tiene costo. Y ya nos decías, Gaba, que es la recomendación conocer el Estado de México. Yo diría que no es la recomendación, los vamos a limitar a que solo conozcan el Estado de México en esta temporada, ¿no? Claro, está bueno que vayan a la farmacia, no a la papelería, o descarguen el mapa del Estado de México y también uno va ahí pues iluminando los municipios que ya visitaste y también puede ser un buen reto. Me gusta. Y si te parece, ahora vamos a otro municipio, se trata de Sultepec, que por supuesto tienen unos paisajes extraordinarios, Gaba, y como fue parte de esto que se conoció como la provincia de La Plata, es decir, que tuvo una época importante de explotación de sus minerales, y esa riqueza pues también le permitió tener una bonanza que se ve reflejada en su arquitectura. Entonces hoy tenemos patrimonio cultural importante en la zona de Sultepec, así que vamos a conocerlo. La palabra Sultepec proviene de Sultépetl o Solatepet y significa en el Cerro de las Codornices. Sultepec fue fundado por los aztecas, que fueron derrotados por los matlacincas en 1486. El actual Sultepec fue fundado por los españoles en 1523. Sultepec fue un pueblo minero por excelencia, con bellezas naturales, casas de adobe pintadas de color blanco con techos de teja, con aroma a bosque, calles empedradas, un ambiente colonial único y una identidad forjada con su historia. A finales del siglo XVI, las minas de Sultepec eran las más productivas de la Nueva España. La mina de San Juan Bautista fue una de las más explotadas por los españoles. En 1874, el municipio contaba con 74 minas y haciendas de beneficio, donde se procesaba lo extraído y se desechaba lo que no servía. Sultepec es un buen lugar para practicar senderismo, campismo y ciclismo de montaña, pero si te interesa recorrer algunos sitios interesantes, puedes visitar la Hacienda del Beneficio Diego Sánchez, construcción del siglo XVIII que ofrece una vista única gracias a la barranca donde se localiza y que funciona como mirador natural. Además, debes recorrer un sendero que te pondrá en contacto con la naturaleza y puedes visitar la cascada del sitio. Otras opciones son el templo parroquial de San Juan Bautista, considerada la construcción más grande del municipio, el santuario del Señor de la Santa Veracruz, que resguarda a un Cristo negro, o el convento de San Antonio de Padua, una construcción de 1599 única en la región. Para apreciar aún más Sultepec, puedes visitar el Museo Municipal y consultar la historia del municipio, también el parque ecoturístico El Mirador y los románticos callejones que solo este bello lugar ofrece. Otro de los momentos increíbles de Culturama es poder armar una máquina del tiempo, y es que nuestros colaboradores siempre le dan un sentido a todo aquello que ha sucedido en suelo mexiquense y que ha sido parte fundamental también de consolidar identidad, de conocer la participación de este territorio en cuanto a la manera de entender la historia también a nivel nacional. Y vamos a conocer más sobre los tratados de Teoloyucan con José Antonio Gutiérrez, nuestro historiador de cabecera, que siempre tiene también esta magia para darnos esos contextos acá en Culturama. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en Culturama, y el día de hoy pues tendremos la oportunidad de hablar de un tema muy especial, particularmente
en lo que se refiere a la Revolución Mexicana en el Estado de México. Estamos a unos días de celebrar el 112 aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan y en esta ocasión sobre eso nos vamos a referir. Quiero comentarles que en el Estado de México de 1913 a julio de 1914 se vivió una etapa que conocemos como el huertismo, en la cual desafortunadamente se tuvo una crisis muy significativa en el ámbito económico, político, social y agrario, ya que desafortunadamente al frente del gobierno federal y estatal había personas que no conocían ampliamente las necesidades de la población de aquellos años. De tal manera que derivado de esa situación empezó a ingresar en el Estado de México lo que conocemos como el Ejército Constitucionalista. Es por ello que en el año de 1914, particularmente el 13 de agosto de ese año, es que se firman los Tratados de Teoloyucan en el noreste del Estado de México, en el municipio del mismo nombre. En este tratado lo que se firma es la salida de las fuerzas federales de la Ciudad de México y, por supuesto, la rendición de todo el cuerpo beligerante que comandaba el villano de Victoriano Huerta. Y en ese sentido, a raíz de ese tratado, también una vez que ya se salieron del poder en la Ciudad de México, en el Estado de México ingresa el general Francisco Murguía, quien formaba parte del Ejército Constitucionalista. Y él, por su parte, va a implementar una serie de medidas muy importantes que van a beneficiar al Estado de México, entre las cuales podemos encontrar la reducción de la jornada laboral, también la prohibición de que los niños trabajaran y generó un aumento de 75 centavos para los jornaleros de la época. Desafortunadamente, pues duró muy poco tiempo al frente del Estado de México, del mes de agosto al mes de diciembre, ya que en el año en ese año y para ser precisos, en el mes de diciembre, llega a la gubernatura del Estado de México un gran personaje que fue don Gustavo Vaz Prada. Él gobernó el Estado de México a la edad de 20 años y también va a implementar una serie de medidas que van a beneficiar al Estado de México y que podríamos considerar como uno de los primeros avances de la revolución en el Estado de México, ya que dotó de tierras, dotó de lotes para los obreros de escasos recursos, entre otras medidas más que permitieron cumplir los anhelos y las aspiraciones del pueblo mexiquense de aquella época. Así que es por eso que se recuerda de manera muy significativa a estos dos gobernantes, tanto Francisco Murguía como el general Gustavo Vaz Prada, que repito, fue gobernador del Estado de México a la edad de 20 años. Y en ese sentido, pues es importante tenerlos presentes porque beneficiaron, como ya lo reiteré hace unos instantes más, beneficiaron de manera significativa al Estado de México y con ello, pues se cumplieron parte de las aspiraciones por las que lucharon los mexiquenses durante aquella época. Y sería esto parte de lo más importante que se dio en estos 3 años de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de 1913 a 1915. Y hay que tenerlo muy presente porque ellos significaron, reitero, un avance muy significativo para cumplir las demandas y aspiraciones del pueblo mexiquense. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y gracias, José Antonio, por estar aquí en el estudio. Y ahora vamos a hacer una breve pausa de estación, pero te recomendamos que nos sigas acompañando a través de Radio y Televisión Mexiquense, porque ya están aquí en el estudio también 2 invitados muy importantes del Estado de México. Ellos son expertos en la historia del arte y vamos a tocar uno de los temas más recurrentes y controversiales de diferentes escenarios artísticos. No te platico más, mejor quédate con nosotros después del corte. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos.
Pues qué bueno que nos acompañen aquí en Radio y Televisión Mexiquense, porque como saben, todos los martes en Culturama tenemos una mesa de reflexión, compartimos ideas, a veces debatimos acerca de ellas. Y hoy están con nosotros dos expertos, historiadores del arte. Muchísimas gracias, Carlos Ledesma. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muy bien, gracias por la Lulú invitación. Malagón, qué bueno verte aquí con nosotros. Te agradezco mucho la invitación. Y tenemos hoy la propuesta de un tema, ya lo escuchábamos al inicio del programa, y veremos de qué manera se puede relacionar este estado que se le conoce como el desamor y el arte. Ustedes son expertos, seguramente los artistas siempre están de alguna manera delimitados por su contexto cultural, su momento histórico. Quizá mucho tiempo ellos estaban incluso sometidos, hacían obras por encargo, pero cuando se sienten libres, parece que de alguna manera recurren a este tema. ¿Qué piensan al respecto, Carlos? Bueno, pues yo creo que también, si uno recuerda, sobre todo a principios del siglo pasado, que cobraron mucha importancia estas cuestiones que relacionaban al arte con la psicología, sobre todo impulsadas por Freud, se pensaba que el Eros y el Thanatos eran como los dos motores más importantes para la producción artística. Y hubo un momento en que se lanzaron con mucha aventura a buscar en las pinturas, en las esculturas, dónde estaba el amor, o dónde estaba el desamor, dónde estaba el Eros, dónde estaba el Thanatos. Yo creo que eso se ha matizado con el tiempo, ¿no? Se ha visto que, como bien mencionabas tú, hay varias aristas. Al final, durante mucho tiempo, los artistas pues trabajaron por encargos y sin embargo, a pesar de esos encargos, nunca dejaron de reflexionar sobre el amor. Y si reflexionas sobre el amor, pues reflexionas sobre el desamor, porque a veces hay y a veces no, ¿no? Claro. Entonces, generalmente en el mundo occidental, cuando eso sucede, pues llegamos a los mitos de los griegos, porque los griegos explicaron tanto el amor como el desamor a partir de algunas cuestiones mitológicas, ¿no? Y en la historia del desamor, pues el más famoso es el de Venus, que a pesar de ser la diosa del amor, estaba muy enamorada de Adonis, que era el más hermoso entre los hermosos, y Adonis no siempre le hacía caso, ¿no? Entonces, eso les interesó mucho a los artistas, sobre todo en el Renacimiento, que acudieron a estos mitos buscando otras maneras de representar lo que les sucedía, ¿no? Cómo representar el desamor, pues en este mito. Y entonces hay pinturas, hay una muy bonita de Tiziano, donde Venus le ruega que no vaya a casar, porque cuando Adonis fuera a casar, ella sabía, ella era diosa, él iba a morir. Entonces le ruega que no vaya, y Adonis le ignora, ¿no? Y lo que representa realmente Tiziano es ese desamor, ¿no? Cuando te ignoran, porque entre más ruegas, más te ignoran, ¿no? Entonces, ella lo ignora y, bueno, va a morir, ¿no? Nosotros ya sabemos el desenlace, va a morir. ¿Y quién es el culpable de que esto suceda en esa composición de Tiziano? Cupido. Y ahí está Cupido, ¿no? Durmiendo, ya hizo su fechoría, ¿no? Pero es una manera a veces de representar el desamor que se puede dar en los mitos, en las metáforas y que tienen que ver con el contexto de cada época. Lulu. Bueno, en este caso, por ejemplo, y me parece algo muy interesante porque lo comenta, desde los griegos tenemos estas ideas y estos balances y equilibrios entre amor y desamor, vida, muerte, etc. Y se van a representar de una manera muy importante durante el Renacimiento. Y vamos a hablar de estas historias que nos van narrando a través de las propias obras artísticas. Pero creo que un momento en donde se cobra una importancia diferente es a partir del siglo XIX y sobre todo con el romanticismo, por ejemplo, en donde los artistas se van al desgarro total, a la expresión de las emociones ya propias. Entonces se empieza a construir también esta imagen y quizás no sea un poco más cercana que aquellos mitos, pero que todo, no olvidemos, es hecho por el hombre. Entonces, de pronto estamos frente a una obra de arte y sentimos esa ausencia, esa pérdida, ese desamor, esa cuestión que nos mueve, porque aparte no olvidemos que el desamor también duele. Duele el corazón, pero duele físicamente. ¿Y qué sucede cuando yo veo una obra artística que no tiene que ver con el desamor, pero voy a poner un ejemplo que es muy claro, El grito de Munch, por ejemplo, con este expresionismo? O sea, a mí me está doliendo la imagen y la estoy sintiendo propia. Por lo tanto, empieza a haber de pronto un poco más de comunicación entre el espectador
y la obra a partir del artista, por supuesto. Y bueno, pues es ya un tema como más humano, por llamarlo de alguna manera, sin tener que tener el mito, como lo dice Carlos, pero que bueno, sin estos mitos nosotros no entenderíamos cómo es la vida en general, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante hoy, con los ojos del 2026, ver estas producciones artísticas y no se diga que en lo contemporáneo, bueno, pues ya vamos a encontrar chile dulce y pozole en cuanto a la expresión del amor y del desamor. Si les parece, voy a recuperar algunas de sus palabras, la ausencia, la pérdida y de tu parte metáfora, porque no todo es tan literal. Quizá no todo el tiempo nos estamos refiriendo solamente al amor de pareja, ¿no? El amor se puede entender desde muchos lugares, se pueden hacer referencias metafóricas, incluso la historia del arte pues, ha tenido un desarrollo y hay quienes lo plasman desde sus vanguardias, por ejemplo, ¿no? No siempre es tan literal. ¿Qué te encuentras tú en ese sentido? Pues yo creo que en ese sentido es más fuerte la cuestión artística, no solamente, bueno, de las artes visuales, ¿no? Sino en todas las categorías del arte, porque al final yo creo que sí las emociones pues tienden a veces a expresarse desde la metáfora, ¿no? La metáfora muchas veces es la forma más creativa y más certera para expresar nuestros sentimientos. Y sin embargo, también suele ser muchas veces ese gran motor, como decía Lulú, ¿no? Esta etapa de crisis, estos momentos donde sentimos que nos falta algo, pueden ser los momentos más creativos. Antes eran los modelos que nos ayudaban a explicar ciertas obras de arte o ciertos momentos donde los países tendían a producir mucho, se relacionaban con estas cuestiones de crisis, ¿no? Yo creo que eso no es tan certero, ¿no? Claro. Ahora tenemos que verlo por más aristas, pero generalmente sí decimos, ¿no? Bueno, este artista producía con mayor fortaleza, con mayor vitalidad, cuando estaba en un momento de mayor crisis emocional o económica, ¿no? Y que cuando alcanzó esa estabilidad, pues comenzó a repetir ciertas fórmulas que vio que le funcionaron. Bueno, eso se puede dejar de lado, pero indudablemente el amor y el desamor son un motor que permite a veces crear, ¿no? Entonces tenemos en otros artistas, como bien decíamos, etapas muy productivas, ¿no? La mayor etapa productiva de Rubens es cuando se casa por segunda ocasión, ¿no? Y entonces su esposa Elena la toma como modelo para muchas de esas composiciones y crea una pintura bellísima que nos ayuda a entender el amor del siglo XVII, ¿no? El amor de las clases pudientes, por supuesto, ¿no? Claro. Que es el jardín del amor, donde vemos cómo las parejas van conduciéndose por diferentes senderos en ese jardín. Entonces, sí, históricamente además yo creo que ha ido desarrollándose también una condición de ir entendiendo nuevas emociones o irles dando nombre, y eso nos permite también entenderlo mejor, y eso también ha llevado a los artistas a tratarlo de representar en las obras, ¿no? Que a veces puede ser la falta de la pareja, no necesariamente porque nos abandonó, platicábamos un momento con Lulú, sino por la muerte, ¿no? Entonces, a veces la muerte provoca la creación artística, ¿no? Entonces, es muy, hablando de otro mito griego, se dice que el primer retrato que existió fue porque un alfarero llamado Bútades tenía una hija, Cora, y Cora estaba enamorada de un campesino. Y el campesino viene a despedirse de ella una noche porque se va a ir a la guerra, y ella le dice, permíteme dibujar tu silueta con una vela, ¿no? Con una vela y dibuja la silueta en la pared, y ella veía la silueta para recordarlo, ¿no? Su pareja, bueno, no era pareja, era apenas enamorado, va a morir en la guerra, pero esa fue la manera que ella tuvo para recordarlo. Y decíamos con Lu, en la edad, en el Renacimiento, eso fue muy común, ¿no? O sea, los grandes artistas como Ghirlandaio en ocasiones pintaron a las parejas de los grandes burgueses que morían. Las parejas a la hora de tener hijos morían sus bebés y pintaban a la pareja que habían dejado como una manera de recordar, ¿no? De alargar un poco más esa presencia y un poco más el amor. Sí. Lulú. Por ejemplo, yendo más a la modernidad y México específicamente, creo que todos ubicamos a Frida Kahlo. Y hablando precisamente de Frida, podemos ver precisamente cómo su producción, muchísima, hace alusión a este amor infinito por Diego Rivera, a pesar de que ella dice que es su segundo accidente, por ejemplo.
Sin embargo, tenemos a esta Frida que lleva siempre a Diego en toda obra y en su vida misma y en su alma. Pero ¿qué sucede cuando se divorcian en el 39? Es cuando pinta a las dos Fridas. Sí. Y tiene esta desolación total y este dolor, porque está la Frida que ama a Diego o la que amó y la que se hizo a partir de Diego, y la otra Frida que es rechazada. Entonces, ¿a qué me refiero con eso y qué tiene que ver? O sea, sí son los mitos, sí son las historias, sí es el presente, sí son los otros, pero también es uno mismo. Ella, como muchos otros, de pronto se vuelcan en una obra artística y sirve su propia experiencia para realizar una obra. Y así pasa con muchísimos artistas. Pero no necesariamente va a ser así. Creo que el amor y el desamor permitan al artista, a cualquier tipo de artista, pintor, escultor, sobre todo escritores, pues que traigan a colación todas estas escenas en las cuales nos sentimos identificados. Y cuando no nos ha pasado leer un poema y decir, es que esto fue lo que a mí me pasó, fue lo que yo sentí, esto es mi historia, y no necesariamente estaba viviendo un desamor, claro, el escritor. O sea, dentro de las escrituras, yo les recomiendo, por ejemplo, leer De Profundis de Oscar Wilde, que surge a partir de esta desgarradora historia de desamor que tiene con Arthur Douglas, y que literalmente perdió absolutamente todo por amor. Lulu, dices una frase que nos identificamos, a mí me inquieta un poco. Pareciera que todos verbalizamos de alguna manera el desamor, pero finalmente es una abstracción y, como dices tú, los artistas tratan de representarla, pero ¿cómo leerla? ¿Cómo leer el arte en sus contextos? No es lo mismo que nosotros en esta vida contemporánea veamos una obra del Renacimiento o qué pasa cuando vemos una obra de Medio Oriente, donde quizá el amor incluso se ve y se vive de una forma distinta y por lo tanto se representa también de una manera distinta. ¿Cómo podemos leer eso en las piezas del arte a través de sus diferentes etapas y contextos históricos? Yo creo que sí hay diferencias, pero al final como humanidad hay una condición que nos hermana, ¿no? O sea, sí es cierto que hay un contexto histórico que nos permite entender a lo largo de los siglos y de los años que hay diferencias, pero hay una coincidencia que hoy nos permite distinguir el desamor y el amor en las propias pinturas del Renacimiento o en los poemas del Renacimiento, ¿no? Entonces, la idealización que hicieron, por ejemplo, los hombres también del Renacimiento de estas musas que los inspiraban, ¿no? Aunque no necesariamente las conocieran, aunque no necesariamente fueran sus parejas, pero que les servían a ellos para producir, para inspirarse, para hacer arte. Yo creo que eso lo entendemos cuando hemos estado enamorados, pero también vamos entendiendo que hay estas dimensiones distintas, ¿no? O sea, yo creo que eso lo podemos ver ahora que Lulú hablaba del mundo contemporáneo en las canciones que identifican a cada generación, ¿no? O sea, sí es cierto que hay a lo mejor canciones que todavía nos parecen coincidir o podemos coincidir abuelos, papás e hijos, pero también es cierto que hay canciones de cada generación que nos permiten identificar esos sentimientos de amor y desamor. Sí, Lulu. Ahorita que tocó el tema de la música, ustedes hicieron una pregunta hace rato que con qué canción te identificas en El Mal de Amores. Y los dos dijimos la misma, Cielo Rojo. Entonces, de alguna manera, a ver, algunos nos identificamos efectivamente con estas dinámicas. Y aunque haya diferentes generaciones, diferentes momentos, diferentes estilos artísticos, sí creo que el artista tiene la capacidad de poder transmitir a partir de letras, de pintura, de masa, de materia, poder transmitir estas emociones de alegría, felicidad, amor, pero también de ausencia, de pérdida, de dolor. Y nosotros como espectadores creo que hoy, sobre todo hoy, estamos más obligados a observar. Claro. De pronto nos hemos perdido en el mundo de las máquinas, del celular y todo, y lo digo sobre todo por las nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo sé que vamos a nuestro ritmo cada quien, pero si nosotros realmente con ese ahínco en el que nos metemos al celular, hacemos un trabajo de observación, de verdad es que es casi como magia, de pronto cómo podemos identificarnos con la escena que nos están planteando y sea una obra del Renacimiento
O sea, una obra expresionista o una obra de un artista contemporáneo en un performance, por ejemplo, ¿no? Y pareciera que nos agota el tema, no nos cansa. Hay temas que pueden parecer recurrentes y le tenemos distancia, pero aquí no. Lo vemos en la literatura, en la ópera, por ejemplo, ¿no? La Traviata, Carmen, que son historias desgarradoras y que después nos las platican desde el cine. Pero finalmente el tema es el mismo y los artistas se expresan de diferentes maneras. ¿Dónde encuentran ustedes también esta importancia del desamor, por ejemplo, en la ópera? ¿En qué otras manifestaciones artísticas? Sé que son expertos en la parte visual, pero todas las artes se tocan. Yo creo que, por ejemplo, tocas el cine, pues es recurrente, ¿no? Las historias de amor, igual que en la literatura. Entonces, siempre nos llaman la atención y generalmente yo creo que a veces depende hasta de nuestro estado de ánimo, ¿no? A veces vamos y vemos y decimos, ay, esta película tenía que acabar en lo mismo, pero a veces sí queremos que tenga el final feliz y a veces no. Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, a veces el contar una historia, y volvemos también a esta parte donde a veces el director pues también sabe qué historia te quiere contar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, lamentablemente en el cine mexicano, las historias de amor tienen final feliz, ¿no? Entonces, aunque tú veas que ya se van a separar, no, tú tranquilo, porque al final se juntan y se dan un beso. Se casa con el guapo. Ajá, sí, como siempre, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, también es un encargo, porque la gente también generalmente va al cine para ser feliz, ¿no? Generalmente cuando salimos medio sufriendo del cine no nos gusta del todo. Pero a veces es necesario. Yo creo que también eso tiene que ver con los encargos que a veces dan, pero yo creo que el cine y la literatura, en la literatura hay más permisividad, ¿no? Porque tú eres el autor con su obra, pero en el cine hay muchos inversionistas que piden que haya como un cierto desenlace donde todos coincidamos. Yo coincido y agregaría también la danza, por ejemplo. Digo, no olvidemos el Lago de los Cisnes. Y al final de la historia, digo, hay un guión, hay la música, hay la tragedia, hay el dolor, hay la pérdida, ¿no? Por ejemplo. Digo, ya hablo de una obra que es famosísima, pero bueno, coincido en que la literatura, creo que ahí sí la literatura y la música son las que quizás podemos entender un poco más, si no es visualmente, o sea, percibir con los sentidos y estar inmersos en este tema. Y ahorita que decías del cine, pues no olvidemos Casablanca, ¿no? Sí, claro. Tiene un final no feliz. No feliz, sí. Voy a meterme con un tema quizá un poco delicado antes de que termine el programa. El amor, decíamos, puede entenderse no solo desde la pareja. ¿Qué pasa con los asuntos, por ejemplo, religiosos? Entiendo que también eres experto en este tipo de obra. El amor también se representa a las deidades. Así es. Bueno, yo creo que además, sobre todo a principios del siglo XVII, entre el XVI y el XVII, comienza a haber una producción que viene desde la literatura con Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, ¿no? Que comienza a explorar un terreno entre la provocación erótica y la religiosidad, ¿no? Entonces tenemos una obra como la de Bernini, que es la Transverberación de Santa Teresa, que algunos especialistas dicen que esta escultura que está en una iglesia de Roma y que es bellísima, ¿no? Y donde Santa Teresa narra que en una ocasión, estando en su celda, orando con gran pasión, tiene un contacto con lo divino y que es un ángel el que se le aparece y que lentamente va encajando una aguja muy fina en su pecho que le va provocando un gran dolor y un gran placer. Claro. ¿No? Y eso lo hace Bernini y crea una imagen que tiene un alto contenido y un alto contenido erótico, ¿no? Sí. Y es una imagen religiosa que está en un templo, ¿no? Entonces sí, estuvo este momento que, pero bien decía Lulú, el siglo XVII, de alguna manera, la humanidad y sobre todo las grandes monarquías tratan como de ir llevando todas estas pasiones que tenían los nobles a tratar de llevarlas hacia el racionalismo que triunfa hacia el siglo XVIII, ¿no? Y que trae como reacción el romanticismo. Pero en un momento sí hubo esta condición del amor divino como el gran impulsor a veces de la oración, del dolor y también de las obras, claro, literarias y visuales, ¿no? Escultóricas, pintoras, etc. Les agradezco muchísimo, pero Lulú, te pediría que nos ayudes a cerrar nuestra mesa con un último comentario.
Bueno, yo quiero invitarles a que formen parte de este mundo maravilloso del arte. Acérquense a cualquiera de ellas, escultura, pintura, arquitectura, visiten museos, galerías, lo que sea. Siempre va a ser maravilloso que nosotros podamos tener este contacto y hacernos mucho más sensibles. Así que gracias por acompañarnos en Culturama y gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Tu muchas casa, gracias. ojalá regreses pronto, Lulú. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a nombre de Gracias. todo el equipo de producción y de mi compañera Gaba Cabral. Nos vemos mañana en mucho más de Culturama. Muchas gracias a los dos. Esto fue Culturama.